Hola, ¿cómo están? Me han invitado a que les comente algunas cuestiones sobre evaluación y en particular evaluación de proyectos de prácticas sociales educativas. Quisiera destacar algunos conceptos, algunas cuestiones que son importantes dentro del campo de la evaluación de proyectos. Ustedes tienen algunos artículos para leer y también estuve viendo que tienen algunas cuestiones interesantes sobre rúbricas para analizar proyectos de este tipo, pero la presentación que yo les voy a hacer es más general sobre algunos conceptos muy básicos. Y la primera pregunta que surge es ¿para qué la evaluación? ¿Para qué sirve la evaluación? Yo sé que ustedes saben, pero hay diferentes tipos de evaluación con diferentes finalidades. La primera gran clasificación que podemos hacer de evaluaciones es evaluaciones ex ante y evaluaciones ex post. La evaluación ex ante de un proyecto es fundamentalmente el análisis de su consistencia interna. Es un documento que orienta una propuesta de intervención y lo que se hace es revisar la viabilidad y la consistencia entre los objetivos que se propone, las metas que plantea y las estrategias y las actividades que propone para poder llegar a cumplir esas metas o esos objetivos. La evaluación ex ante, entonces, es una evaluación que se hace sobre la consistencia de los proyectos. Es previa a su implementación y muchas veces es justamente la evaluación que habilita la acreditación o la aprobación del proyecto para que sea implementado. La evaluación ex post es la evaluación que se hace al finalizar el desarrollo de un proyecto. En este caso, lo que se observa fundamentalmente es si logró o no, o en qué grado logra aquellas cuestiones que se había propuesto alcanzar en esa estrategia de intervención. Entonces, la evaluación ex post suele estar vinculada a análisis de resultados. ¿Cuáles son los resultados del proyecto? Y es interesante acá hacer una breve acotación sobre las diferencias entre evaluación de resultados y la evaluación de impacto. Para algunos autores es lo mismo, pero para muchos otros no es lo mismo. Cuando hablamos de evaluación de impacto, se entiende que lo que estamos viendo es qué grado de influencia logró un determinado proyecto de intervención sobre la comunidad en la que se inserta el proyecto. Cuando hablamos de evaluación de resultados, normalmente se piensa en evaluación de resultados concretos, ¿sí? Incorporar tantos estudiantes a un proyecto de una práctica social solidaria concreta, lograr ciertos beneficios determinados para la comunidad. Eso vienen a ser los resultados esperados de modo directo. Pero hay efectos indirectos que van más allá de los objetivos específicos, que es donde se trata de calibrar cuál es el real impacto. Para entender esta diferencia, lo mejor es entenderlo a través de un caso. El caso que les quiero relatar brevemente es una historia donde el proyecto de intervención tenía que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidades. Y lo que se hace entonces es una promoción en una determinada comunidad donde se pide que se incorpore en puestos laborales de los distintos espacios de esa comunidad, empresas, pequeños negocios, etcétera, que se incorpore gente con necesidades especiales o con discapacidades. Cuando se evalúa el resultado fue altamente positivo, es decir, se lograron cumplir las metas. Este es un caso que relata Alvira Martín, que es un experto en estos temas en España. Él cuenta que cuando se evaluaron los resultados eran concretos, se veía realmente una mayor contratación de personas con estas características, pero que el impacto, es decir, si bien el resultado fue positivo, el impacto fue negativo, porque para Elvira Martín el impacto se mide no solo en el destinatario concreto, sino en la comunidad en general. Y el impacto fue negativo porque la gente de esa comunidad decía que para conseguir trabajo había que ser discapacitado. Creo que es el mejor ejemplo para discriminar resultados de impacto y ver que un muy buen resultado puede tener un impacto negativo y viceversa. Podemos tener impactos positivos y calibrar impacto positivo en situaciones donde los resultados aparentemente no son tan ventajosos.
Bueno, entonces esto era para arrancar discriminando distintos tipos de evaluación, distintos momentos, pero la evaluación que más nos interesa, es la evaluación que tiene que ver con el proyecto que nosotros desarrollamos, es decir, con nuestro proyecto. Y entonces acá la evaluación tiene distintas funciones. La principal y la más importante es considerar la evaluación como posibilidad de aprendizaje. Esto es, la evaluación orientada a mejorar nuestra práctica, a mejorar nuestro proyecto y las distintas características y actividades y situaciones en las que estamos poniendo en juego nuestra intención de cambio y nuestra intención de intervención. Entonces, pensándolo ahí, también podemos discriminar distintas formas o distintos momentos de la evaluación. Y aquí tenemos que hablar de la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica es previa al desarrollo, al diseño del proyecto, y lo que hace es comprender un poco más las situaciones, comprender cuáles son los factores que definen el problema sobre el cual se quiere intervenir. En la medida de lo posible, una descripción de datos cuantitativos y cualitativos que nos permitan tener una especie de fotoradiografía o síntesis de la situación inicial sobre la cual se va a intervenir. Este diagnóstico entonces va a cumplir dos funciones muy importantes. Una, orientar el diseño del proyecto, porque vamos a tratar de construir estrategias que tengan que ver justamente con esas definiciones previas del diagnóstico, y además porque cuando tenemos datos iniciales nos va a ser más fácil también poder calibrar comparativamente las metas que nos propongamos para el proyecto. Y en este sentido también ayudarnos a una evaluación de lo que llaman impacto, porque para otros autores impacto es estrictamente la comparación entre la situación inicial y la situación final. Es decir, que como yo les decía, hay otros conceptos de impacto y cuando hacemos una evaluación de diagnóstico interesante, bien informada, con datos relevantes, nos va a ayudar también después a poder dar cuenta del impacto de nuestro trabajo. Bien, pero no solo es la diagnóstica que nos ayuda al diseño y que después también nos ayuda a calibrar el impacto, sino también es muy relevante pensar la evaluación en términos de aprendizaje, como yo les decía, y aquí lo que nos va a importar es la evaluación de cómo se fue dando la implementación, qué sucedió en la implementación, qué se puede mejorar en términos de los actores que participan, en términos de los recursos, en términos de las estrategias, todas estas cuestiones que se ponen en juego y que podemos irlas viendo en su proceso. Entonces, esta es la parte, digamos, más interesante porque no estamos dando cuenta de lo que se logró o no se logró, sino la más interesante que nos va a nosotros a aprender de la experiencia que estamos llevando adelante en el desarrollo de esta intervención. Es así que la evaluación entonces para la mejora es fundamentalmente puede ser durante la implementación, también puede ser posterior, cuando se evalúa qué es lo que sucedió, cómo se fueron dando los procesos, y lo más importante entonces a la hora de pensar la evaluación de proceso y la evaluación pensada para la mejora es todo el trabajo que tenemos que hacer de pensar con qué criterios vamos a evaluar. La construcción de criterios es sumamente importante. Hay distintas formas de construir criterios. Unos tienen que ver con lo esperado de la teoría, otros tienen que ver con lo esperado por los beneficiarios, otros tienen que ver con lo esperado por los actores intervinientes, los estudiantes, los docentes, los profesionales que participen. Esto es que los criterios pueden ser construidos participativamente, cuestión de tener en cuenta diferentes voces, las diferentes voces, vamos a tener diferentes intereses, diferentes perspectivas, y eso nos puede ayudar a iluminar mucho más lo que ha sucedido y lo que queremos mejorar para una próxima intervención de características semejantes. Respecto a criterios, tendríamos que ver que también este tipo de proyectos tiene una cierta particularidad, que estamos trabajando en una intersección entre lo que es el servicio social, la
construcción de conocimiento, ya sea tanto desde el aprendizaje, muchas veces incluso desde la investigación, como la propuesta de extensión también. Entonces, en este tipo de proyectos vamos a tener que incluir justamente estas tres aristas en lo que es la evaluación y en los criterios que tratemos de definir para poder evaluar los resultados que estamos logrando. Podemos considerar entonces, estoy leyendo acá un breve párrafo de Alicia Camiglioni, un texto que se les ha propuesto, que propone 5 dimensiones principales a ser evaluadas respecto a los propósitos del proyecto. Aprendizajes de los estudiantes, actitudes, competencias y conocimientos, compromiso social y ciudadano, plan de carrera, desarrollo profesional y académico de los docentes, es decir, cómo evaluaríamos cómo juega el desarrollo profesional y académico de los docentes en estas experiencias. Un tercero, la satisfacción y aprendizajes de la comunidad atendida, obviamente. Cuando esto hablábamos de impacto, estábamos hablando fundamentalmente de este rubro, ¿no? Satisfacción y aprendizajes de la comunidad atendida. Pero en este caso, para estos proyectos, son tan importantes también estos objetivos que tienen que ver con los aprendizajes de los estudiantes, con el desarrollo de los docentes que intervienen, y también incluimos, siguiendo a Alicia Camiglioni, el desarrollo de los organizadores. Esto quiere decir, los organizadores de este tipo de proyectos también aprendemos, es decir, también debemos entrar en las cuestiones que se evalúan y se analizan, y de modo global la calidad del servicio. Dice Alicia Camiglioni, están implicados en el proceso de evaluación todos los que participan en el proyecto, docentes, estudiantes, beneficiarios, usuarios directos e indirectos, administradores, autoridades de la unidad académica y o de la universidad, miembros de la comunidad. Antes de finalizar, una última recomendación, digamos. Hay algunos autores que sostienen que hay un cierto riesgo por tratar de hacer evaluaciones sistemáticas basadas en información relevada por encuestas, entrevistas, observaciones sistemáticas. Se descuida en parte lo que es las prácticas de evaluación cotidianas dentro de los proyectos. Y suele suceder que en muchas ocasiones lo urgente se sobrepone a lo importante y no se encuentran esos espacios, no se construyen y se cuidan esos espacios de diálogo y de evaluación cotidiana permanente, que deben estar, en la medida de lo posible, alimentados y nutridos por información sistemática, pero que más allá de la información sistemática que uno pueda disponer en el momento de la marcha, esos espacios de encuentro y reflexión permanente son altamente relevantes para no solo ir comprendiendo lo que va sucediendo, sino introducir modificaciones sobre la marcha e incluso también elevar la moral y la motivación del grupo que se siente y vive la construcción conjunta de las decisiones que se van tomando. Bueno, creo que con esto hemos dado un ABC muy básico, tienen buenos textos para trabajar, buena cursada.